Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre una noticia que no es tan larga, tal vez no nos tardemos tanto como en otras noticias, pero que es relevante porque el ministro de Hacienda, Ignacio Briones de Bópoli, hizo un anuncio en el cual pidió que se subieran los impuestos, particularmente en el diésel, que también se usa para cierto tipo de combustible, a la vez que mencionó que dentro del código tributario, es decir, el que se encarga de regular todos los impuestos, se tenían que eliminar exenciones y ciertos privilegios tributarios. ¿A qué se refiere con esto? Que en el sistema tributario chileno hay números de impuestos, a veces una tasa de impuestos, pero tiene ciertas condiciones que te hacen pagar menos en algunos casos. Bueno, se tiene que eliminar eso de acuerdo al ministro de Hacienda, ya que el Estado necesita más dinero. Vamos a ver un poco cuál es el detalle de toda esta situación. Pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Rafael Rodríguez, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, Rafael, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único al canal, ya sea por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, como lo hizo este suscriptor, o a través de la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Habiendo dicho eso, ¿cuáles fueron realmente las propuestas que hizo Ignacio Briones? No son muy afortunadas, pero este ministro de Hacienda, que es parte del gobierno de Sebastián Piñera, anunció de que hay que hacer una discusión nacional, que por supuesto gran parte de la izquierda, y para qué decir la derecha en general, también está muy dispuesto a hablar, particularmente de Renovación Nacional, que consiste en, sorpresa, sorpresa, subir los impuestos de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que dice el ministro de Hacienda? Que la tasa del impuesto específico al combustible que tiene el diésel en nuestro país es un cuarto del de las bencinas, lo que económicamente y medioambientalmente por las externalidades que genera tiene una difícil justificación. Incluso Briones fue más allá, advirtiendo que buena parte de los camioneros recibe un reintegro del 80% de ese impuesto específico del diésel, y ese es otro tratamiento tributario privilegiado. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Básicamente está diciendo que el diésel, que es más barato que el resto de los combustibles, ¿verdad? Eso es más barato no porque producirlo sea necesariamente más barato, sino porque tiene menos impuestos. Es así de simple. Tomen en cuenta que el precio del combustible en Chile debería ser debería ser como un quinto o una sexta parte de lo que es actualmente con respecto a su precio. Tomen eso en cuenta, debería ser mucho más barato. Y si no tuviera ese impuesto, todo sería más barato porque, bueno, cuando tú compras algo, eso tiene que ser transportado. Y todo lo que requiere transporte requiere combustible. O sea que si el combustible es más barato, todo se vuelve más barato porque es más fácil llevar las cosas de un lado a otro. ¿Necesitas comprar pan? Bueno, eso necesita harina. ¿Y esa harina de dónde la sacas? Necesita ser transportada por un camión. Entonces todo sale más barato si el combustible es más bajo. Pero ¿qué quiere hacer el ministro de Hacienda justificando esto? En que dice que el Estado necesita más fondos públicos para, ya saben, gastarlo en cosas tan necesarias como el billón de pesos que se objetó por parte de Contraloría, o los sueldos millonarios de los funcionarios públicos que son hasta 3 veces más grandes que los del mundo privado por hacer el mismo trabajo, o también los altos sueldos de nuestros políticos, o los malgastos de notaría, o o el mal trabajo que se hace en el Poder Judicial. Hay una serie de cosas para lo cual por supuesto necesitan dinero. Y entonces, además de eso, y ya lo hablamos en video anterior, sobre este acuerdo con subsidios para camioneros y una serie de otras cosas, todas esas cosas que cuestan plata, no salen de cualquier parte, salen del bolsillo de todos nosotros, de tu bolsillo, de mi bolsillo, de todos nuestros bolsillos, porque nos hacen pagar impuestos, el Estado nos roba con los impuestos, y aquí lo está justificando en eso, que hay que subir los impuestos. Ahora el diésel y eliminar otra cosa que son eh, podríamos decir, situaciones tributarias especiales. Ahora, esto habla también de la renta presunta y otros conceptos tributarios que no vamos a ahondar demasiado. Pero en la práctica, para que se haga una idea de esto muy simple, porque no voy a hacerles un curso de derecho tributario en este momento, lo que implica esto es que cuando hay que pagar impuestos, no siempre es tan fácil como decir, tienes que pagar tal impuesto. A veces, dependiendo de cuánto es tu costo, tienes un crédito que te hace pagar menos impuestos. Se suma también de repente que hay situaciones especiales que no están sujetas a impuestos. Hay leyes transitorias que para algunos hay impuestos y para otros no. El código tributario, le aviso porque estoy en cursos de derecho tributario, es una cosa bien engorrosa y que no es, podríamos decir, igual para todos, para nada. Tiene muchas diferencias y todo. Pero hay muchas cláusulas que permiten que algunos paguen menos impuestos. Aunque se han eliminado a lo largo de los años, Bachelet eliminó mucho.
Entonces lo que ahora está diciendo Briones es que se tiene que modificar eso y para que al final todos paguen más impuestos. Entonces el combustible iría a subir de precio con esto, el diésel, y también lo que se quiere hacer con esto es subir los impuestos dentro de otras materias tributarias de impuestos en distintos ámbitos que no tienen que ser con el combustible necesariamente, pero que debería aumentar la carga impositiva y por lo tanto aumentar el costo de distintos productos. Bueno, en realidad no deberíamos sorprendernos de esto. Esta es la mentalidad estatista que cree que siempre es bueno gastar más. Ustedes lo han visto, los políticos siempre dicen gastar, 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 gastar. Siempre lo dicen como si fuera algo bueno. Y en este caso se está justificando en eso, porque tomen en cuenta cualquier cosa. Ustedes, cuando ven que el Estado está gastando en algo, esa plata no sale de cualquier lugar. Sale de su bolsillo. Es así de simple. Es de tu bolsillo donde sale esa plata. Tú compras pan, un quinto de ese precio al menos, aunque en realidad es como un tercio, es impuesto. Tú quieres comprar una televisión, por ejemplo, cerca de un 40% o incluso la mitad, impuesto. Tú ganas el sueldo mínimo en este país. Un tercio de tu sueldo se va entre el IVA, entre los descuentos legales, impuestos específicos, hay una serie de cosas. Y se va tu dinero. Si ganas el sueldo mínimo en este país, 301.000 pesos en bruto, ni siquiera en líquido. Puro impuesto. Y así suma y sigue. Entonces las cosas en este país son tan caras no porque sean naturalmente caras, no es porque naturalmente cueste todo tanto. Es porque lo hacen costoso. Y no son los empresarios, como dicen los colectivistas, no son estos malvados capitalistas, no. Es el Estado, que hace que todo sea más costoso. ¿Por qué? Porque hay que mantener a los funcionarios públicos, hay que mantener a los jueces, hay que mantener a los políticos, los asesores de los políticos, los viajes en primera clase, los gastos reservados que se malgastan también en el ejército. Hay una serie de cosas que hay que mantener. ¿Y esa plata de dónde sale? Del bolsillo de todos nosotros, si no es que salga del cielo el tema. Entonces, lamentablemente, propuesta del gobierno. En otras ocasiones hemos hablado bien de algunas cosas que ha propuesto el ministro Briones, el ministro de Hacienda del gobierno Sebastián Piñera. En este caso no, hay que ser crítico cuando corresponde y hay que lavar cuando no. Y en este caso creo que esto es una muy mala propuesta, es severamente estatista, es muy inmoral porque le va a quitar más dinero al bolsillo al ciudadano común y corriente y va a aumentar los costos de vida. Pero bueno, así es el Estado, así son los políticos, no importa qué tendencia sean, porque ellos para sobrevivir y sus sirvientes, los funcionarios públicos, necesitan de nuestro dinero. Es muy característico estos comportamientos más bien parasitarios, pero así es, ellos no pueden subsistir sin el dinero que sale de nuestro bolsillo y que nos sacan diariamente con los impuestos. Pero bueno, así es Chile, así es el Estado y en realidad así es el Estado en todos los países. De todas maneras, espero que les haya gustado la noticia y recuerden que ustedes me pueden recomendar algún tema, alguna sugerencia, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.